diapositiva? No. No, todavía no, profe. No ven nada. Bien. Entonces, he estado haciendo mal las cosas. A ver. ¿Ahora? Sí, ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Bueno, entonces, el caso clínico es que presentamos un paciente masculino de 15 años que concurre a la guardia por presentar los siguientes síntomas: dolor a la deglución, que irradia hacia los oídos, tiene fiebre elevada, fiebre que podemos decir, fiebre ya por encima de los 30, a partir de los 38 y un poquito más, 39 pueden llegar a tener. También la fiebre depende mucho de la característica del paciente. Hay pacientes que levantan mucha temperatura, que pueden llegar hasta los 40, y hay otros pacientes que, por ejemplo, con 37,5 ya se sienten muy mal. Pero en el caso de infecciones importantes, siempre hay más de 38. Tiene malestar general, cefalea por la fiebre, los trastornos gastrointestinales que generalmente van acompañados a estos cuadros, y características que, si bien el paciente por ahí no refiere, pero que ustedes lo van a sentir si cuando abren, o sea, cuando lo revisan, que por ahí es la halitosis, y sí van a escuchar que la voz está apagada o a veces como si fuera congestionada. Brevemente le hacen un interrogatorio para ver si tiene el paciente alguna enfermedad previa o si tiene antecedentes perinatológicos o familiares de consideración. No tienen ningún dato positivo en este ítem, tampoco tiene alteraciones en el desarrollo y el crecimiento. Las vacunas las tienen completas. Yo puse 15 años porque es una edad bisagra, donde ustedes cuando vean estos pacientes van a estar entre el pediatra que dice que ya no, u otros pediatras que dicen que sí, que lo van a tratar, y los clínicos que sí atienden o los que hacen la parte de adolescencia. Bueno, pero es una edad que lo puede ver el clínico general o el pediatra, por eso puse esta edad. Y aparte porque dentro del punto de vista epidemiológico es la edad donde aparece este cuadro. Al examen clínico, las amígdalas están edematizadas, están enrojecidas, puede tener, en este caso tiene secreción purulenta, adenopatías dolorosas, y cuando ustedes lo observan en el cuerpo, tiene como un exantema diseminado de características rojizas. Bueno, primera pregunta, diagnóstico presuntivo. ¿Qué les parece? ¿Podría ser una faringitis por estreptococo? Bien. Por un estreptococo piógenes que produce característicamente faringitis, faringoamigdalitis. Bien. Yo le puse en la segunda pregunta diagnósticos diferenciales, porque más allá de que ustedes estén seguros cuando ven un cuadro, es de buena práctica pensar en otras cosas que pueden llegar a tener estos síntomas, pero que evidentemente quedan cortos, o sea, no van a ser los que ustedes van a elegir, pero sí por lo menos 2 más cuadros que tengan estas características y que ustedes lo tengan en consideración. ¿Qué pensarían? Sarampión puede ser. Tabaquista reciente. Ajá, ¿qué más? Mononucleosis infecciosa. Muy bien. Enfermedad mano en pie boca. Bien. ¿Alguien dijo sarampión? Sí. Bien, está bien.
Está bien pensarlo. Fiebre escarlatina. ¿Podría ser una angina de Vincent? Viruela también puede ser. ¿Cómo? Viruela. Viruela. Bien. Todos estos cuadros pueden dar estos signos. El tema de la viruela, hoy por hoy, a menos que estemos en un lugar donde no haya vacunación y las condiciones sanitarias sean muy precarias, uno lo podría considerar, pero sería como un diagnóstico de bajo, o sea, muy, muy alejado dentro de los 3 más frecuentes. ¿Por qué? Porque la viruela en realidad está erradicada en algunos lugares y la presencia de eso habla de condiciones sanitarias muy precarias, como dije. Sin embargo, está bien. Uno debe pensar en distintos cuadros. Y siempre que uno piensa en un diagnóstico, va desde lo más frecuente a lo menos frecuente. Dentro de los diagnósticos que dijeron ustedes, bien, dijeron todos diagnósticos que uno puede tenerlos por el exantema, uno puede pensar en... Perdón, ¿cómo? Profe, ¿te hago una consulta? Sí. Dijeron sarampión. Sí. Pero ahí dice que tienen un calendario completo de vacunación, ¿no? Sí. ¿Puede tener, en caso de que esté vacunado, que parece que lo tiene porque está completo, tener esa clínica, digamos, si fuese sarampión? Si está vacunado contra el sarampión, ¿no sería medio raro que ya genere exantema y todo eso? Está bien, muy bien la pregunta. Uno se vacuna. Sin embargo, muchas veces depende de cómo es el sistema inmunológico de la persona para generar la respuesta inmunitaria a determinadas infecciones. Es cierto que cuando uno vacuna, y especialmente contra el sarampión, porque cuando se hizo la vacunación, voy a hablar de Argentina, en Argentina y estaban todos vacunados, nosotros no teníamos sarampión. El sarampión comenzó a aparecer cuando en algunos países, y especialmente apareció en países desarrollados, donde había gente que no se vacunaba, y ahí empezó a aparecer nuevamente el virus, y eso después se trasladó. Entonces, la pregunta tuya de, pero si tiene la vacuna, ¿puede llegar a tener la enfermedad? Sí, puede. Algunos pacientes pueden, depende de su inmunidad, pero no es lo más frecuente. Por lo general, todos podríamos tener un cuadro respiratorio leve y porque tuvimos contacto con el virus, pero no desarrollar la enfermedad. Claro, por eso me refería. Digo, ¿cuál es la probabilidad de que una persona que esté Es baja, vacunada... es muy baja, muy baja. Claro, gracias. Es muy baja. Pero está bien la pregunta y porque me da pie a mí para dar la información acerca de que estar inmunizados no quiere decir que uno, ante la presencia de determinado virus o bacteria, no desarrolle alguna respuesta inmunológica, que de hecho la hacemos porque tenemos los anticuerpos contra ese virus o bacteria. Pero no vamos a llegar a tener la enfermedad que nos puede llegar a enfermar y tener consecuencias más complejas. Dijeron también una gastroenteritis. La gastroenteritis algunos virus o bacterias pueden dar cuadros, o sea, pueden tener cuadros que comprometan o que den síntomas respiratorios.
pero generalmente lo cardinal es lo gastrointestinal. Y después dijeron faringoamigdalitis por estreptococos, está correcto. Dijeron difteria, ¿no? ¿Alguien dijo difteria? Sí. La difteria tiene una particularidad que es que cuando ustedes ven las amígdalas, tiene un exudado, en vez de purulento, da como una capa de color grisácea. Y si ustedes toman una muestra o quieren despegarla, sangra mucho. Que esa es una de las características clínicas que uno puede hacer para ir diferenciando o sospechando. Muy bien. Nadie me dijo virus. Virus Coxsackie. Virus, en general, un virus respiratorio. Nadie me dijo. Dijeron virus así como enfermedades. Adenovirus. ¿Cómo? Un adenovirus, por ejemplo. El de la mononucleosis creo que mencionaron. El de la mononucleosis, bien, me había olvidado, gracias. Muy bien eso, porque pensar en mononucleosis también nos ayuda también, no solamente para categorizar al paciente, sino también después cuando uno elige una terapéutica, porque ustedes esto lo van a ver después, pero se lo adelanto igual, que el paciente mononucleósico cuando uno le da amoxicilina, se brota todo, tiene una erupción generalizada, y eso en general muchas veces da la pauta de que no es una angina por estreptococos, sino que es una mononucleosis. Y aparte, bueno, tiene múltiples adenopatías, etc. Bien, entonces todos estamos de acuerdo que es una angina, ¿verdad? Una faringoamigdalitis, mejor dicho. Sí, sí. Bien. Dentro de las faringoamigdalitis, que tienen una frecuencia entre un 15 y un 30%, si lo hablamos desde lo epidemiológico, el 30% es bacteriano y el 70% es viral. Entonces, cuando uno se acerca a estos pacientes, tiene que tener presente esa posibilidad que la mayoría van a ser virales y un 30% solamente es de tipo bacteriano. Y dentro de las más frecuentes, el estreptococo beta hemolítico es el que se lleva el primer puesto. Entonces, si ustedes tuvieran que hacer un examen de laboratorio, ¿lo harían? ¿No lo harían? ¿Esperarían? ¿Qué harían? Profe, yo conozco un examen que es el de la procalcitonina, que si se encuentra elevada indica una infección bacteriana, pero no sé si es muy específica. Sí, sería muy específica. Eso lo haría más para cuadros de infecciones un poco más importantes, más graves, diríamos. Pacientes que vienen con cuadros tipo más sistémicos. Pero si estás en un lugar Ustedes saben que, no sé, depende de en qué lugares estén haciendo las rotaciones. ¿Ustedes ya hicieron rotaciones o los agarró medio la pandemia y no pudieron? No pudimos. No pudieron. Bueno, depende de los lugares en donde estén. Muchas veces tienen laboratorios en donde directamente piden todo y no tienen ningún problema. Entonces, podrías pedirlo. Yo lo que haría es un hisopado de fauces, no sé, para estrepto. Bien. A ver acá, que yo el otro día no lo vi, y acá están un chat que me están poniendo otros compañeros de ustedes, que está bien.
Uno de ustedes, Lair, me pone COVID. Está bien. En esta pandemia no podemos dejarlo afuera. ¿Cuál sería la diferencia para ustedes de esta faringoamigdalitis si ustedes la tuvieran que diferenciar con una bacteriana? Dicen que a veces el color de las amígdalas, pero no sé si es muy creativo. Está bien. En general, la angina por COVID no da purulenta, directamente es el eritema, puede haber punteado, poco punteado rojizo, y nada más. Y dolor a la deglución. Pero no tiene, el cuadro respiratorio por COVID no tiene tanta producción de moco, es más seco todo. O sea, tienen más tos, tienen más dificultad ya para disnea, que el cuadro de angina, pero está bien pensarlo. Hoy cualquier cuadro respiratorio tiene que ser diagnóstico diferencial con una infección por COVID, por coronavirus. Bien, entonces está bien entre los que me pusieron en el chat y los que estuvieron diciendo, bien, se puede hacer un hisopado y se cultiva. Y acá entramos a lo que vimos la clase pasada. Entonces, si tomamos ese hisopado y lo llevamos a cultivar, ¿qué vamos a esperar? ¿Vamos a esperar algo? Colonias. Vamos a que en el laboratorio donde están los microbiólogos empiecen a utilizar ese inóculo, esa muestra, para que lo siembren y ver cuál es la bacteria que crece. Y en función de eso, comenzar a testear cuál es la sensibilidad al antibiótico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sería así? Sí. ¿Qué les parece? Claro, No sé creo que el hisopado es buscar si son del grupo A, ¿no? De Strepto. Y si da positivo, ahí directamente mandas antibiótico, que tengo entendido. Bien. Pero Bien. para eso, bueno, entonces, mediante la confirmación de la sí. coloración de GRAN, o sea, la muestra de hisopado con la coloración de GRAN y ahí determino el tipo de bacteria que es. Pero hay unos Exacto. test rápidos, me parece. Bien, bien. ¿Cómo se llaman esos? Se llaman strep test. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Díganlo, no tengan miedo, porque acá... Eso era para la detección de los de antígenos del grupo A. Bien, bien. Ese es un test rápido que tiene una buena sensibilidad y que permite rápidamente tenerlo si ustedes tienen un consultorio o están en la guardia, y a veces las guardias tienen, ustedes rápidamente hacen el test, toman una muestra, lo ponen en ese kit, que es como una especie de tirita que tiene, y ahí cuando cambia, o sea, hay una reacción que hace, y si es positiva va a cambiar de coloración, y ustedes ahí tienen el resultado rápido y ya está, no necesitan hacer otro tipo de exploración de laboratorio. En el caso de no tenerlo, bueno, toman un hisopado y lo mandan al laboratorio. ¿Cuál es la dificultad del strep test? Es que es caro y no todos los lugares lo pueden encontrar. Profe, Sí. si da negativo, ¿uno después le da tratamiento antibiótico de manera empírica o no? Muy bien. Siempre tenemos la dificultad de que tengamos falsos negativos. Y ahí, ¿qué harías vos? A ver. ¿Y ahí No no lo sé. confirmarías con el cultivo? Bien, pero imagínense, ustedes están en la guardia, le da negativo, ¿no? Entonces, ¿qué le dicen al paciente? Depende del Yo estado, ¿no? esperaría, yo esperaría unos días, no sé.
Bien. Que también depende hace cuánto tiempo te empezaron Laboratorio. los síntomas. Si es virus, no se trata con antibióticos. Por eso, si es viral, no se trata con antibióticos, pero depende pero en de ese cuánto momento no tiempo le empezaron los síntomas. Si le empezaron hace pocos días, por más que le Claro. hagas un test, le va a dar negativo. Claro. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere decir algo? Me voy a fijar acá que sus compañeros... Yo esperaría que, no sé, que en 2-3 días se fije si la fiebre, no sé si por ahí es mucho, pero si sube o baja, o si mejoran los síntomas, y si no, que vuelva, y ahí sí le daría antibiótico, pero creo que es una cuestión de tiempo. Muy bien. Y si no lo Muy bien, tratás, yo lo trataría de manera empírica, porque también si es un chico que si tiene 15 años es joven, pero si tiene una fiebre muy elevada, supongamos que tiene una fiebre de 38 grados o más, y me da negativo, y yo lo trataría de manera empírica, evaluando costo-beneficio, si es lo que yo creo que es, evaluando la semiología del paciente, no le voy a hacer ningún mal si lo trato. Profe, yo me fijaría un poco también en la epidemiología. A ver, si en esa guardia ya tuve 5 pibes con lo mismo y lo trato para eso siempre y cuando no sea muy agresivo el tratamiento. Antibiótico amplio espectro y después tratamiento sintomático. Ajá. ¿Y cuál sería el antibiótico de amplio espectro? Ampicilina. Acitromicina. Primero tendría que saber que no sea alérgico a alguno de los que yo pueda elegir. Y luego entonces elegir alguno. Por ejemplo, Bueno. sí, no sé, moxicilina con flaulánicos no es. Claro. Perfecto. Bueno, todo lo que ustedes me contaron, vamos a analizarlo en función de la clase que nosotros dimos, las que estuvimos hablando el martes pasado. Primero, algunos de ustedes decían, bueno, yo lo trato empíricamente. Otros dijeron, yo esperaría y lo reevalúo y veo. Otros dijeron, si es viral, no lo trato. Otros dijeron, bueno, lo trato con un antibiótico de amplio espectro, y dijeron ¿qué dijeron? ¿Acitromicina? Primero que ¿cómo se llama? Si eran alérgicos, está bien pensar primero si el paciente es alérgico, y después me dijeron antibióticos de amplio espectro. Bien. Ante la primera pregunta que disparó todo esto y está perfecto, ¿qué pasa cuando me da negativo? Bien. Es verdad que hay un grupo de pacientes que uno le hace el test y puede dar negativo y sin embargo tener un estreptococo. ¿Por qué? Primero porque a veces es la técnica, a veces entra en el grupo de pacientes que está por fuera de la cantidad de antígenos que va a dar positivo, y entonces directamente te da negativo. Sin embargo, sigue teniendo una bacteria. ¿Y qué hacer con eso en el primer momento? Y una conducta que no está mal, alguien dijo, le hago un hisopado y espero. Si uno lo ve desde el punto de vista de costos y sabiendo que del 70% es viral, podría decir, bueno, espero y lo reevalúo en 24 horas, a ver cómo sigue. Porque Perdón, pero una consulta, ¿yo también no tendría que tener en cuenta si el paciente antes o la madre o él mismo se medicó en su casa? Sí, eso sí, antecedentes, por eso siempre antecedentes que te hagan pensar en algo que
que pueda estar enmascarando? Sí. Suponete, está buena la pregunta, porque cuando te dio el negativo, vos le podés, si uno no preguntó, si ha tomado algo. Y si el paciente te dijo que es lo habitual, sí, tomé Amoxi 2 días y después lo dejé porque como me sentía bien, puede pasar. Y entonces ahí, si te da ese dato, vos podrías llegar a pedir un hisopado. ¿Está? Y acá viene el concepto que habíamos visto en la clase pasada. Hay las enfermedades infecciosas pueden esperar a ser tratadas. ¿Cuánto? 24, 48 horas, porque uno, en general estos cuadros respiratorios se resuelven en ese momento, porque ustedes cuando lo ven, lo están monitoreando y le sacan un cultivo, hacen un hemocultivo, un hisopado y esperan el resultado, y entonces lo van monitoreando. Entonces, primer concepto que habíamos visto en la otra clase, las enfermedades infecciosas pueden esperar, excepto ¿cuáles? Tétano, difteria, botulismo, sepsis. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? Sí, sí, sí. Enfermedades, pacientes inmunosuprimidos. Supónganse que este paciente hubiera sido un inmunosuprimido, empíricamente lo tratamos, por ejemplo. ¿Ah? Bien. Otro de ustedes dijeron, el que dijo, bueno, pero por ahí puede ser, está bien, da negativo, asumo que es viral, y entonces no lo trato con antibióticos. Está bien, las faringoamigdalitis virales no se tratan con antibióticos, se dan medidas de sostén, un antitérmico, se puede dar paracetamol, que es dentro de todo lo más inocuo para que no produzca ninguna alteración que lo complique desde el punto de vista hepático, como puede ser una aspirina, y puede mucho líquido, descanso y control en 48-72 horas para ver cómo evoluciona. En teoría, una faringoamigdalitis viral, en 3 días ya empieza a mejorar. A las 48 horas la fiebre es menor y empieza a mejorar. Y después dijeron antibióticos de amplio espectro. El espectro de un antibiótico estaba dado por la sensibilidad que tenía el germen al antibiótico. Entonces, teníamos de amplio espectro, de espectro ampliado, y de pequeño espectro. El de amplio espectro era aquel que abarcaba todos los gérmenes, gram positivos, gram negativos, espiroquetas, y estaban representadas por las tetraciclinas y el cloranfenicol. El de pequeño espectro son las penicilinas, porque van a un grupo muy chico de gérmenes que son los gram positivos y algunos gram negativos y las espiroquetas. Y los de espectro ampliado son la amoxicilina o las aminopenicilinas, que de un grupo limitado que abarcan las penicilinas por modificaciones químicas en laboratorio de la molécula, la hace extensible a otros gérmenes que no cubre la penicilina. Entonces, recuerden que cuando uno dice lo cubro con un antibiótico de amplio espectro, el amplio espectro es cloranfenicol y tetraciclina, que en la práctica clínica no lo usamos a menos que, el cloranfenicol para el cólera, las tetraciclinas se pueden usar para la citacosis,
pero son muy específicas por los efectos adversos que tienen. Así que eso, acuérdense. Doctora, una consulta, ¿hay una cefalosporina de tercera? Es mucho. Es mucho, Y en general es una cobertura muy importante, y la cefalosporina de tercera generación cubre más gram negativos, no tanto los positivos. Claro, pero justamente por eso digo en este caso que vos mencionaste, si no sabíamos qué era, si no da el gram positivo, puede ser un gram ¿Ustedes negativo. piensan en otro tipo de bacterias? Sí, obviamente uno puede empezar a pensar en otro tipo de antibióticos, pero circunscribiéndonos a lo más frecuente, que es el estreptococo betamolítico, la cobertura es de los antibióticos de pequeño espectro o de espectro ampliado, que es las penicilinas o las aminopenicilinas. Y para quien dijo, tengo que saber si es alérgico, muy bien, porque lo que no se tienen que olvidar y que van a estudiar en las clases que vienen, que son los betalactámicos, el mayor efecto adverso que puede llegar hasta un desenlace de muerte para el paciente es una hipersensibilidad, el shock anafiláctico, que es la penicilina. Entonces, para esos casos, los macrólidos se pueden dar, y también, ahora lo vamos a ver cuando vemos un poco el esquema de tratamiento, la clindamicina también está indicada. Bien. Profe. Sí. Si un paciente, digamos, se le hace la prueba de alergia a la penicilina y sale que es alérgico, ¿es en sí a la penicilina o a todos los betalactámicos? Muy bien. En general, uno habla de cuando uno tiene, o sea, está ya certificado alergia a la penicilina, por lo general abarca a todos los betalactámicos, porque hay un porcentaje alto de reacciones cruzadas con, por ejemplo, las cefalosporinas. Y entonces hay bibliografía que vas a encontrar igual al leerla, que te dicen que uno puede probar con otros fármacos, pero que en realidad es un poco riesgoso. Yo no lo recomiendo. Cuando es alérgico a la penicilina, no se da otro tipo de betalactámico, habiendo posibilidades de tener, obviamente, los macrólidos o la clindamicina. Gracias. Bien. Doctora, Entonces, sí, dijiste, sí. Perdón. Yo trabajo en una farmacia y vienen todo el tiempo a decirme nada, que tuvieron un dolor de garganta y que justo les había sobrado, no sé, amoxicilina 500 y que habían empezado el tratamiento porque ya antes la habían tomado y por ahí tomaron 3 días y no fueron al médico, no tienen receta. Y como que no sé bien qué hacer cuando suceden esas cosas, como que si le tenés que dar para que continúe el tratamiento, porque si lo frena por ahí genera una resistencia, como que siempre entro en eso, ¿qué hago? Sí, sí, lamentablemente el tema del uso de los antibióticos y que en los países, hay determinados países en donde vos no podés comprar nada de fármacos de uso terapéutico sin receta médica, y menos, por ejemplo, los antibióticos. Entonces, uno tiene más herramientas como para decir, no te lo vendo o no te lo doy porque no tenés la receta. Lo cierto es que cuando un paciente o cuando alguien va diciendo, tomé 3 días de antibiótico y ya estoy bien y quiero continuar, la mayoría de las veces esos son virales, no son bacterianos, porque el bacteriano recién a los 72 horas se siente mejor y después de esos 72 horas empieza a tener un cuadro más
mayor, o sea, más libre de temperatura, no tiene, dejó de tener fiebre o febrícula, puede tomar y no le duele la garganta. En general, uno no debería venderlo. Tendría que decir, anda al médico que te vea y si lo necesitas, pero la práctica en general se lo dan igual. Depende también del lugar donde vos estés trabajando. Muchas veces, no sé, hay veces que el mismo lugar te dice venderlo igual. Lo real es que desde el punto de vista de la farmacia tendría que tener claro que si no tiene receta no se vende. Ese sería lo correcto. No, claro, sí, perfecto. Pero yo preguntaba por el lado de que por ahí si se corta un tratamiento, por ahí tenía, no sé, algún efecto. Sí, lo que pasa es que vos también, o sea, lo que pasa es que uno está dando un antibiótico a alguien que no sabe bien qué tuvo, porque por ahí fue viral y, o sea, no vendiéndoselo no estás ni cortando ni continuando un tratamiento. Es algo que hizo alguien que no debió hacer. ¿Entendés lo que te digo? O sea, vos podés vendérselo igual, uno queda la conciencia de uno, bueno, se lo doy igual y que siga el tratamiento, pero lo correcto sería andar al médico para que te revea y ver si realmente necesitas el antibiótico. Listo, perfecto. Gracias, doctora. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Entonces, siguiendo con este paciente, resulta que definimos que es un estreptococo beta hemolítico. Como ustedes, alguien que hizo el strep test le dio positivo o viene con un hemocultivo positivo para estreptococo y deciden medicarlo. Hablamos que como es un gran positivo, lo van a medicar con beta-lactámicos, si es alérgico con macrólidos. Bien. Y esto lo van a ver en otras clases, pero a fin de poder cerrar esto que estamos hablando, cuando nosotros elegimos un antibiótico, tenemos que saber la farmacocinética y la farmacodinamia, que era lo que hablamos en la clase pasada. ¿El paciente está en buen estado general? Sí. ¿Puede tomar por vía oral? Sí. Entonces le vamos a dar un tratamiento que va a implicar la elección o de penicilina o de aminopenicilina. Quiero ver, a ver en chat, alguien me está comentando, macrólidos. Muy bien. Bien, muy bien. Entonces, acá vamos a las guías de tratamiento de enfermedades de la faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico, cuyas si no se trata, la complicación son abscesos, pueden tener celulitis o lo más grave, la fiebre escarlatina. Sí, la escarlatina, gracias. Reumática. Reumática. Fiebre reumática, gracias. Se me fue la neurona. Entonces, para evitar eso que afecta y complica al paciente, es que uno hace el tratamiento. Y el tratamiento entonces indicado es la penicilina B. El pen oral que ustedes conocen y que con 500.000 unidades cada 6 horas o cada 8 horas.
Ahora después vamos a ver el tema de el por qué pueden variar la dosificación. Pero también podemos elegir las aminopenicilinas que están aceptadas, como la amoxicilina, le vamos a dar por vía oral. Y entonces, para eso nosotros habíamos hablado sobre los antibióticos que tenían propiedades que debíamos conocer cuando necesitamos tratar al paciente, especialmente la farmacocinética y la farmacodinámica. Dentro de la farmacocinética, la vía de administración, la distribución, la biodisponibilidad, el metabolismo y cómo se excretaba. En este caso, los antibióticos que tenemos puede ser la penicilina B, que se da por vía oral, la amoxicilina, que se da por vía oral, también podemos tener la clindamicina, que se da por vía oral, y el macrólido, si es alérgico, que se da por vía oral. Vamos a analizar qué es lo que nosotros no debemos olvidar cuando tenemos ese fármaco que ya sabemos que le vamos a dar al paciente. Cuando ustedes van a estudiar todos los fármacos que van a estudiar, tienen que hacerse, o mejor dicho, centrarse en estos conceptos que no pueden dejar de saber en función de cómo va a ser de eficaz, o sea, cómo vamos a obtener esa respuesta que no lo vamos a ver desde la clínica. Entonces, y que al mismo tiempo uno le da información al paciente cuando le da el tratamiento. Por ejemplo, se lo damos por vía oral. El paciente pregunta, ¿puedo comer y tomar la medicación? Y sí, porque la amoxicilina, en presencia de jugos gástricos, en general, si bien es estable, con los alimentos se digiere mejor. No así, por ejemplo, el penoral, que necesita de la acidez del medio. Y cuando se absorbe, alcanza rápidamente se alcanza la vía sistémica entre 1 y 2 horas. Con eso llega a tejidos, llega a líquidos orgánicos y lo que no ocurre, que es lo que vimos en la clase pasada, es que estos fármacos al sistema nervioso central no van a llegar porque las meninges no están inflamadas, a menos que tuviera una sepsis o que el paciente estuviera muy complicado con otro cuadro clínico y que en este caso las meninges estén inflamadas y pasara al sistema nervioso. Entonces, sabemos que llegado a la hora o 2 horas, la tenemos en un estado de concentración plasmática en el organismo. Y luego se va a ir eliminando y va a llegar un momento en que a los 60 minutos a la hora tenemos la mitad del fármaco en sangre. Dice vida media de 61.3 minutos. O sea que tenemos que este fármaco a la hora se empezó a excretar el 50% de la dosis que yo le di. Una dosis que acá está de 500 miligramos. El 75% de todo este fármaco se va a ir eliminando por orina. Los beta-lactámicos, les voy adelantando, son hidrofílicos, por eso en general se excretan casi sin metabolizar por riñón, y lo hacen a través de excreción o filtración glomerular, excreción tubular y filtración glomerular. Cuando nosotros queremos
que esté más tiempo en el plasma, para que no se elimine tan rápidamente, podemos inhibir la excreción tubular con un fármaco que es el Probenecid. Eso inhibe al tubo contorneado proximal y evita que se excrete la penicilina, y de esa forma siga circulando en plasma. Otra característica que tienen los beta-lactámicos es que se unen poco a proteínas, entonces siempre la droga libre va a estar en el plasma. Y el pico sérico, que es la concentración máxima, con una dosis de 500 miligramos, la tenemos en 7.5 milicentigrados mililitro. ¿Esto qué significa? Que cuando se distribuye en todo, o sea, la biodisponibilidad del fármaco en todo el plasma, hay un momento en donde la concentración es máxima, que es esa cantidad, ese pico plasmático, ese nivel sérico, está en su máximo, y que después, cuando se va eliminando, va cayendo. Todo esto que vemos, yo se los muestro otra vez en la curva que vimos el otro día, porque aplicando los conceptos vistos, estos beta-lactámicos, que son tiempo dependientes, tenemos que si le damos una dosis de 500 miligramos de amoxicilina, a la hora o 2 horas y media, depende a veces de la formulación, llega a una concentración máxima de 7.5 y luego va eliminándose hasta un punto que es el 50% de esta cantidad, que es la vida media, que lo logra a la hora, y luego sigue eliminándose y excretándose por vía renal. Doctora, una consulta. El pico máximo, ahí estoy viendo en el gráfico que dice 1 a... ahora entendí, de 1 a 2 horas, porque decía cómo puede ser a 2, 5 horas, no, es de 1 a 2.5 horas. Exacto, sí. Está bien, gracias, perdón. Sí, no, está perfecto. Acuérdense que esta concentración, perdón, no veo ¿dónde tengo la? Que no tengo el puntero, no sé dónde se quedó. Acá está. La concentración máxima, y acuérdense que está todo esto, es el área bajo la curva, es la cantidad total de fármaco que alcanza la circulación sistémica. Acá tenemos, con esta dosis, yo tengo una concentración total del fármaco, o sea que llegó a circulación sistémica, y a partir de ahí está distribuida en todos los órganos donde va a hacer el efecto, específicamente en el target, ¿cuál es? La bacteria. Y que esa duración tiene que ver con un tiempo, y ese tiempo se debe respetar, porque si no, no tengo suficiente concentración del antibiótico para que ejerza el efecto sobre la bacteria. Cuando ustedes van a las guías de tratamiento de estos pacientes que tienen faringoamigdalitis por por el estreptococo beta hemolítico, van a encontrar que si desde el punto de vista de la literatura dicen, los beta-lactámicos tienen una vida media corta, pues 1 hora es corta,
Por lo tanto, para alcanzar la concentración necesitan 4 o 5 vidas medias. Al tener 4 o 5 vidas medias, quiere decir que yo lo voy a tener que dar cada 6 horas o cada 8 horas. Pero resulta ser que actualizaciones te dicen que vos podés dar la amoxicilina cada 12 horas o la podés dar en una sola toma. O como ven acá, que es una revisión sistemática, la revisión sistemática es un artículo científico que lo que hace es tomar información de todos los protocolos, de todos los ensayos clínicos controlados que se han hecho sobre determinado tema, especialmente se usa en salud para diagnóstico, fundamentalmente para tratamientos, para algunas enfermedades, para ver cómo se tratan o qué evolución han tenido. Y parten de la pregunta que uno se hace acerca de, por ejemplo, la amoxicilina se da cada 8 horas, la penicilina se da cada 6 horas. ¿Se puede dar cada 12 horas? ¿Se puede dar cada 24 horas? Y entonces se toman todos los ensayos clínicos que se han hecho sobre la eficacia de los tratamientos variando la posología, y entonces de esa forma se trata de encontrar la evidencia científica que nos permite a nosotros tratar a los pacientes con cambios de dosificación y de tiempo. La organización que tiene la mejor evidencia de revisiones sistemáticas es Cochrane. Yo le puse acá la dirección de internet, que ustedes pueden ahí tener revisiones sistemáticas de los temas que ustedes quieran consultar, y es lo que se usa en la clínica, en la práctica clínica, cuando uno tiene necesidades de certificar determinados conceptos sobre tratamiento, sobre diagnóstico, y es irrefutable porque están los mejores analistas de estas revisiones que nos permiten hacer este tipo de cambios. Entonces le quería mostrar que si bien la faringoamigdalitis streptocóxica se trata con los fármacos que estuvimos, con los antibióticos que estuvimos hablando, podemos ver que el tratamiento, a pesar de esta curva que nosotros vimos, a pesar de que la farmacocinética de la droga dice que a tal hora y la vida y media es de 1 hora, y si yo tengo que saber eso para poder ajustar la dosis en tiempo, ¿cómo puede ser que entonces yo la pueda dar cada 24 horas o cada 12 horas? Si toda la vida se dijo que la penicilina se daba cada 6 horas por sus características farmacocinéticas. Bueno, entonces, esta revisión sistemática, basándose en determinar el tratamiento antibiótico de la faringoamigdalitis con una dosis diaria de amoxicilina, tiene una eficacia similar a otra que se da cada 8 o 12 horas del mismo antibiótico o de penicilina B, o fenoximetilpenicilina, que es el nombre de la penicilina B. Y con eso esta revisión, como les dije, son ensayos clínicos aleatorizados, randomizados, que se han publicado que se han hecho primero. ¿Se acuerdan que cuando ustedes hablaban sobre los ensayos clínicos, la fase 3 de los antibióticos, perdón, de los fármacos, es ver, se pueden analizar, y en la fase 4 se pueden analizar
las dosis, ver las variaciones que se pueden hacer, o si se puede dar una dosis o 2 dosis, cada cuánto tiempo. O sea, son todos ensayos clínicos que se hacen con los fármacos para ver estos cambios que después ustedes ven en la práctica clínica. Para eso se compararon amoxicilina una dosis día, con amoxicilina cada 8 y 12 horas, o fenoximetilpenicilina, penicilina B, cada 6, 8 o 12 horas. Y la eficacia, o sea, cómo medían si esas dosis dadas cada 6, cada 8, cada 12 eran efectivas, haciendo un cultivo orofaringio y viendo que negativizaba a la bacteria. Entonces, o sea, ¿cuánto tiempo tenían que hacer el tratamiento? Entre 14 y 21 días. Entonces, de esa manera, concluyen que no había, a todos estos datos, de estos ensayos clínicos, se los lleva a un modelo estadístico, o sea, se lo empiezan a analizar estadísticamente y ven que de esos 4 ensayos que participaron 1.314 participantes, las diferentes formas de dar la amoxicilina o la penicilina, comparada con la penicilina, no tenían significado, no tenían variaciones estadísticas. O sea que, en conclusión, el tratamiento con una dosis de amoxicilina era lo mismo que cuando se daba la penicilina a cada 6, cada 8, cada 12, o amoxicilina cada 8 o cada 12. Yo les dejé este artículo para que lo lean después tranquilamente. Sería interesante que lo leyeran después que vean beta-lactámicos, porque les va a cerrar los conceptos, pero sí, para mí era importante que ustedes aplicaran o vieran que esto teórico que vimos la clase pasada están haciendo siempre esto en la práctica clínica. Cuando ustedes usan un antibiótico, están, y obviamente han estudiado beta-lactámicos, macrólidos, cualquier antibiótico que hayan usado, siempre están haciendo esto, aunque no lo estén pensando. Esta curva está en su cabeza. Bien. Acá uno de sus compañeros me pregunta la combinación con clavulánico potencia la acción, y es por eso que se puede dar cada 12 horas. El ácido clavulánico lo que hace, se potencia la acción de la amoxicilina, porque lo que hace es inhibir las enzimas, las lactamasas que produce la bacteria cuando es resistente a la amoxicilina. En este caso, en realidad el clavulánico no es porque se puede dar cada 12 horas. Se puede dar cada 12 horas o se puede dar cada 8 horas. Pero en general, cuando uno dice que aumenta la potencia, uno tiene menos cantidad de droga para hacer un efecto mayor que el que lo haría si tengo la amoxicilina sola. En este caso es por lo que se ha visto que la posología, o sea, dada la amoxicilina cada 24 horas o cada 12 horas, tienen la misma eficacia.
no es solamente por el clavulánico. El clavulánico en realidad lo que hace es actuar sobre las beta-lactamasas y potenciar el efecto, permite que entonces la ampicilina pueda hacer, la amoxicilina pueda hacer el efecto. Entonces me dice, ¿cuál es el tratamiento más adecuado? El tratamiento más adecuado es la penicilina, la fenoximetilpenicilina. Ahora, espere que le vea. Ups. Ahí. A ver, quiero ver. Les quiero mostrar el cuadro. ¿Se fueron o están ahí todavía? Aquí estamos, profe. Quiero... Doctora, usted escribió algo en el chat, porque si escribió, yo no lo encuentro, el fenoxi no sé cuánto. No escribí nada en el chat. ¿Qué necesitaban? ¿Cómo era la penicilina B? La escribo. Sí, fenoxi no sé cuánto dijo. Fenoximetilpenicilina. Voy a poner, es igual penicilina B. Quiero dar vuelta a esto y no puedo. Bueno, voy a hacer una cosa. Profe, ¿esta clase la suben a algún drive? Sí. Ahora después se las paso. Para que les quede... Esto está en el ¿cómo es? Lo están viendo, ¿no? Sí. Bien. Esto está en el artículo que estuve mostrándoles de revisión sistemática. Para aquellos que me preguntaban entonces cuál es el tratamiento es amoxi o fenoximetilpenicilina. Y acá tienen las dosis. Amoxicilina, 500 miligramos kilo día. En pediatría se usa miligramos kilo día. En adultos se habla de miligramos dosis o miligramos día. También pueden encontrar en los libros a la penicilina, fenoximetilpenicilina, en unidades internacionales, y en ese caso la unidad internacional son 50.000 unidades internacionales de penicilina, de fenoximetilpenicilina. Fíjense acá que acá tienen amoxicilina, una dosis, 500 miligramos kilo día, o penicilina B, 3 a 4 cada 8, cada 6 horas, 200 miligramos kilo día.
o 700 miligramos, perdón, dosis, o 700 miligramos día cuando se dan cada 3 dosis. También se lo pueden encontrar de acuerdo al peso, menor de 40 kilos o mayor de 40 kilos. Obviamente esto más relacionado con los menos de 40 kilos, obviamente es pediátrico, ¿no? Más de 40 es ya más adulto. Bien. Bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quedó alguna duda? Profesora, Sí. ¿la levofloxacina cuándo se utiliza? La levofloxacina en anginas, no. En faringoamigdalitis, no. A menos que la faringoamigdalitis sea causada por un gram negativo. Que si es causada por un gram negativo, estamos hablando ya de un paciente que tiene comprometido su inmunidad, que no es frecuente. Ah, perfecto. Entonces, doctora, para el caso del paciente del caso clínico de 15 años, sí. ¿le damos cada 6 o 8 horas o le damos lo que usted mostró en que una dosis cada 12 horas era, o sea, lo que mostró ahí del que decía para pediatría, no me acuerdo, ANOS de la pediatría, no me acuerdo. Bien. De acuerdo a todo lo que yo les mostré, y lo que está publicado en las guías de práctica clínica, la faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico se trata con fenoximetilpenicilina cada 6, cada 8 o cada 12 horas. ¿Cuál sería para ustedes el motivo de definir si se la doy cada 6, cada 8 o cada 12? Muchas veces tiene que ver con el paciente, porque en estos cuando lean el artículo van a ver que se dieron cuenta que cuando los pacientes estaban controlados, hacían bien, o sea, cumplían bien el tiempo. A su vez que cuando era una dosis, el tratamiento se cumplía de 14 a 21 días. Mientras que si era de cada 6 horas, el paciente se olvida las dosis, entonces se ve que es más efectivo darlo cada 8 o cada 12. Ese sería el fundamento, muchas veces, de la elección. Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de los conceptos farmacocinéticos y dinámicos de los beta-lactámicos, cada 6 horas sería lo que vos indicarías, pero los ensayos clínicos y las respuestas clínicas han demostrado que dándola cada 8, cada 12 o cada 24, depende del antibiótico que vos elijas, es efectivo. Entonces, vos podés darla cada 8, si elegís amoxicilina, en general vas a ver que todos la dan cada 8 o cada 12. Y la penicilina, vas a ver que hay gente que la sigue dando cada 6 o cada 8. Eso es lo que se hace actualmente. ¿Se fueron? Gracias. Ah, como es tan silencioso, no los... y otra cosa que quería decirles, que seguramente esto lo van a ver cuando vean penicilina la semana que viene, es cuando ustedes creen que un paciente no va a cumplir el tratamiento por condiciones que por lo general tienen que ver con la condición social, que está en una guardia y vienen de todo tipo de pacientes, si ustedes piensan que no va a poder comprar el antibiótico, no van a poder
hacer el tratamiento, le dan intramuscular penicilina besantínica, que tiene una duración aproximadamente de 1 mes y cubren todo, y se olvidan. El paciente ya va a estar cubierto. Bueno, mi pregunta para ustedes es, en vista a la clase que vieron la semana del martes, y en vista a lo que analizamos en esta clase, ¿les sirve esta aplicación? ¿Le parece que para ir modificando ahora, que tenemos tiempo, porque recién empezamos, no sea cosa que a final del año me dicen, no, la verdad que no nos sirvió de nada? No, sí, profe, la verdad que yo también opino lo mismo. Ayuda mucho, sí. Sí, sirve, ayuda mucho. Ayuda mucho a sobre fijar. todo el tema de Sí, las me sirvió mucho. diferenciales nos termina integrando con muchas otras patologías que en algún momento vamos a ver. Bueno, entonces seguimos esta dinámica. Sí, sí, sin duda. Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, o sea, ¿alguna? profe, Sí. disculpe, estaríamos Sí, sí. viendo las dos clases, una clase y en la próxima haríamos un caso clínico, como para integrar. Siempre, ustedes van a tener, bien. siempre, o sea, este año es así. El martes teórico y el jueves el caso clínico, que integra lo que se dio en la teoría. Igual es un espacio para que de lo que se dio el martes, si ustedes no... un segundito, por favor. Hola. Sí. Disculpen, tengo un problema y no podía dejar de atender. Bien, entonces, ¿qué me habían preguntado? Nos estaba comentando un poco lo que va a pasar la próxima clase. La próxima clase, ustedes van a tener una clase de beta-lactámicos y después, el jueves, tienen la clase del caso integrador. Seguramente tendrán neumonía, por ejemplo. Y ahí charlarán lo mismo. Lo que siempre, durante todas estas clases, lo que van a ver es la integración en función de aplicación de qué antibiótico le dan, por qué le dan ese antibiótico, dónde actúa ese antibiótico, cada cuánto se lo dan, por qué se lo dan de esa forma, por qué, si es tiempo dependiente o concentración dependiente. Eso seguramente se va a hablar en cada uno de los casos que se vayan viendo en todas las clases.
Disculpe, profesora. Sí. Los antibióticos de espectro ampliado, ¿cuáles eran? Cloranfenicol y tetraciclina. No, perdón, de espectro, de amplio espectro, cloranfenicol y tetraciclina. De espectro ampliado son las aminopenicilinas. Gracias. Profe. Sí. Yo le hago una pregunta. Usted dice que la probenecida inhibe la secreción tubular de los betalactámicos, y en ese caso, o sea, ¿en qué caso se daría ese medicamento? Bien. En general, cuando uno quiere que un antibiótico esté, en este caso betalactámicos, esté en más tiempo en concentración, es cuando los pacientes, ustedes le dan una dosis, generalmente ya es una alta dosis, pero por su farmacocinética se elimina rápidamente, y ustedes necesitan, o sea, no pueden darle más dosis, ni tampoco pueden acortar los tiempos. Entonces necesitan, aunque sea que no se excrete, y por eso frenan la excreción a nivel renal. O sea, es por una necesidad más de terapéutica y de dosis que le están dando al paciente, porque la infección es grave y ustedes necesitan que esté en más tiempo el antibiótico en plasma. Y muchas veces tiene que ver con enfermedades donde las bacterias son resistentes. Gracias, profe. También acuérdense que cuando van a, en general todos los beta-lactámicos, al tener poca unión a proteínas, están muy libres en el plasma y se eliminan en forma casi sin metabolizar. Pero una de las características es que si el paciente no tiene buena función renal, ustedes tienen que ajustar la dosis en función del clearance, porque si no, los pacientes pueden estar, los pacientes se pueden intoxicar o pueden tener efectos adversos. Bien. Acá una de las compañeras pregunta, ¿la vida media está condicionada por la dosis? ¿Qué les parece a ustedes? No, profe. La vida media va a ser propia de la farmacodinámica del medicamento, indistintamente. Pero no es concentración dependiente. Bien. La vida media depende del metabolismo, perdón, la vida media de un fármaco tiene que ver con el tipo de fármaco que es, y al mismo tiempo con si es liposoluble o hidrosoluble. Si es liposoluble se va a eliminar por el hígado, y esa eliminación va a condicionar su vida media. Igualmente, si no pasa por el hígado, se excreta directamente por el riñón, va a ser mucho más rápido. Obviamente que la dosis, si yo tengo más dosis, siempre se va a distribuir en un volumen de distribución en el cual, si yo tengo una cinética de eliminación que es de orden 1 o cinética de eliminación de orden 0, la vida media de esa droga puede ser que sea
constante o que la eliminación sea constante o que no sea constante. Y eso también determine la toxicidad que tenga en el paciente en este caso. Entonces, si yo tengo 500 miligramos de una droga, la vida media sería la disminución del 50% de esa cantidad, sería 250 miligramos, ¿verdad? Pero si yo, si esta droga está distribuida en otros tejidos y se acumula, cada vez que yo dé una dosis de 500 miligramos, quizás no me va a esa mitad, se le va a sumar una cantidad aún mayor y entonces se va a ir acumulando. Entonces depende mucho de la característica de la droga y de su metabolismo. ¿Mm? ¿Se entendió o fue medio complicado como se los conté? Yo me mareé un poco, profe. Disculpe. Ustedes se marearon. Profe, ¿puede volver a decirlo de nuevo, puede ser, por favor? Bien. La vida media de un fármaco tiene que ver con, o se define como la cantidad de fármaco. A ver, voy a buscar acá, que es más fácil con un gráfico. Yo doy una dosis de un fármaco y se va a eliminar, ¿verdad? La vida media es el tiempo que ese fármaco se reduce a la mitad. ¿Está? Ese fármaco va a reducirse, o sea, que está concentrado en el plasma, ¿verdad? Esa reducción de concentración plasmática que se reduce a la mitad de ese fármaco va a estar condicionada por la característica de ese fármaco. Si es, qué tipo de fármaco es, si es hidrosoluble, si es liposoluble, si se metaboliza en el hígado, si no se metaboliza, porque tiene que ver con esa concentración y distribución que tiene ese fármaco dentro del organismo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, un poco más, profe, gracias. ¿Se entendió o no se entendió? Pues si no se entendió, sigo. Busco la forma Y mucho mejor, profe. No, se entendió, se entendió. Cuando ustedes dan una droga, esa droga tiene una concentración máxima, ¿no? Tiene un pico plasmático. En ese pico plasmático se distribuye en todos los tejidos. Pero después, así como entró, tiene que salir. El tema es que no sale toda en el mismo momento, sino que tiene un tiempo. Ese tiempo lo da esta curva que estamos, concentración-tiempo de ese fármaco, ¿está bien? El tiempo que reduce a la mitad ese fármaco, o sea, esa concentración plasmática que tiene, o sea, todo el organismo, la concentración plasmática tiene amoxicilina. El tiempo que tarda en reducir el 50% de su concentración en el plasma, la amoxicilina, es la vida media. La amoxicilina es hidrosoluble, no pasa por el hígado, así que rápidamente sale del organismo, 1 hora. Ahora, si yo doy una droga o un antibiótico que es muy liposoluble, que va a estar en todos los organismos y se va a metabolizar en el hígado, no va a salir rápidamente, sino que lo más probable es que su vida media sea más lenta, porque va a tardar de salir de se va a metabolizar, va a salir de los tejidos, y entonces en vez de ser de 1 hora, va a ser de 5 horas.
¿Se entendió? Sí, profe, mucho mejor. Entonces no importa la Gracias. cantidad, no importa la cantidad de fármaco, importa cómo se metabolizan en el organismo. Sí, pero la dosis va, si esa es la cinética de orden 1, vos das una dosis y se elimina la misma cantidad de dosis en un determinado tiempo, la misma cantidad. Pero si hay fármacos que no se metabolizan de esa forma porque, o son, por ejemplo, los liposolubles, vos le das 500 miligramos, se eliminó el 50%. Pero como tardan en salir de los depósitos, cuando le das otras 500 miligramos, a esos 250 que quedaron, se le agregan los 500 y tenés 750 miligramos. Como tarda en poder en salir de los depósitos y tenés una filtración glomerular que es constante, te va a quedar acumulada dosis, ¿tá? Pero es por la característica del fármaco. ¿Entendés? Claro, sí, sí, entiendo. Bien. Por Pero eso depende de las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de cada fármaco. Exacto. Hay fármacos que tienen cinética de orden 0, que son las que acumulan, y cinética de orden 1, que van, o sea, vos le das una dosis, te eliminan igual la cantidad, el mismo porcentaje de dosis. En las otras se acumulan. Entonces, los que acumulan, la vida media se prolonga hasta que reducen al 50%, porque siempre tenés mucha cantidad, ¿entendés? Se entendió, gracias. Bueno, y quería mostrarles que es el otro artículo que yo les había dejado, que es sobre beta-lactámicos. En general está dirigido a enfermedades odontológicas. Esto es importante porque no es infrecuente que en la guardia aparezcan pacientes que tienen infecciones, que están tomando antibióticos y que a veces el antibiótico no es adecuado y tiene complicaciones. Pero más allá de eso, es un buen artículo porque ustedes tocan dos conceptos, interacciones y asociaciones. Entonces ustedes tienen acá, por ejemplo, los beta-lactámicos con aminoglucósidos. Esa interacción farmacodinámica es un sinergismo. Ambos son bactericidas y de esa forma incrementa el efecto, o sea, potencia el efecto del beta-lactámico. Después tenemos amoxicilina y ácido clavulánico, como vimos, uno de sus compañeros había preguntado, que esa interacción farmacodinámica es de potenciación, porque incrementa el efecto de la amoxicilina. Ampicilina sulbactam, que también tiene el mismo efecto. Después tenemos la tircarcilina, que con ácido clavulánico también tiene su efecto de potenciación. Estas son ureidopenicilinas que lo que hacen es el ácido clavulánico y el trazobactam inhiben también a las bacterias resistentes y también tienen el mismo efecto de potenciación. Después tenemos beta-lactámicos y macrólidos o tetraciclinas, que esa asociación es antagónica, o sea que reduce el efecto bactericida de los beta-lactámicos, con lo cual no sería el adecuado poner un beta-lactámico con un macrólido o la tetraciclina. Y la amoxicilina y el metronidazol y el beta-lactámico o la fosfomicina tienen también efecto sinérgico. Ustedes igual, fíjense,
después en el artículo que les va a ayudar para tener ejemplos de estas asociaciones. Y después en el mismo artículo tienen interacciones de beta-lactámicos y otros medicamentos que también les sirve para poder tenerlos presentes cuando... Una cosa es cuando el paciente no tiene ningún fármaco y otra cosa es cuando tienen que medicar pacientes que están medicados con otros fármacos que puedan interaccionar. Profe, le hago una consulta. En la pantalla solamente estamos viendo la curva de concentración y vida media. Ah, perdón. No sé me si ya... dijeron. Nadie me dijo. Está bien, no pasa nada. ¿Tenemos acceso a este artículo para leerlo? Sí, yo se los dejé. Ah, Está buenísimo, en la gracias. plataforma, así que esto lo ven directamente. Lo ven tranquilos y no hay problema. Y también con Muchas la gracias. interacción de los alimentos. Así que no, o sea, es un lindo artículo que les puede servir después que por ahí que vean beta-lactámicos para integrar más y para que le quede también, a veces cuando uno lee artículos le permite fijar lo que lee en la bibliografía y a veces no queda claro por la forma de escritura. Y de alguna forma también les permite hacerlo más didáctico para poder memorizar. Bueno, yo entonces ¿cómo se dice? En la plataforma le dejé el artículo de este artículo. Tienen otro artículo sobre esa revisión sistemática para que ustedes la rechequeen si tienen ganas. Y está la clase que se dio que se dio el martes. Doctora, tengo una pregunta, espero que no me odien más hasta ahora, pero a mí lo que me queda claro es la concentración dependiente versus la medicación tiempo dependiente, porque la concentración dependiente, de una forma o de otra, termina siendo tiempo dependiente. ¿Cómo hago? ¿Dónde es mi límite para decir esto es concentración dependiente y esto es tiempo dependiente? No sé si está bien hecha la pregunta. La propiedad del antibiótico de ser concentración dependiente o tiempo dependiente está definida desde el laboratorio. No es que uno define desde la terapéutica si es concentración o concentración dependiente o tiempo dependiente. ¿Eso es lo que vos preguntás? No. Lo que yo quiero saber es, si usted me hiciera esa pregunta a mí en el examen, ¿de qué depende si es concentración dependiente o tiempo dependiente? No, Si es del laboratorio, listo, ya sé que tiene predeterminado que es del laboratorio. O sea, si es concentración o dependiente o tiempo dependiente, es el antibiótico. Listo. Es el antibiótico que es tiempo dependiente o concentración dependiente porque está dentro de su diseño y de su estudio farmacocinético y farmacodinámico, se definió así. Está bien, perfecto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No, profe, muchas gracias.
Bueno, yo los veo a ustedes el 20 de abril. El 20 de abril que tengo que dar antivirales y antirretrovirales. Es una clase medio como densa, pero bueno. Gracias, profe, buena clase. Me gustó. Bueno, igual no me quedé conforme, con el tema de la vida media. La próxima clase que tenga con ustedes, le voy a traer otros gráficos para que quede más clara. Me parece que no se llegó a entender bien. Pero bueno. Quizás una explicación con un fármaco en particular, en un caso en particular. Por eso, como tengo muchos fármacos antivirales para mencionar, con eso voy a hacer hincapié en la vida media para que quede bien claro. Excelente, gracias. Muchas gracias, profesora. Que tenga buenas noches. Profesora. Bueno, Buenas igualmente noches, para gracias. ustedes. Buenas noches. Gracias, profe. Chao, Buenas buenas noches. noches. No, Hasta gracias a luego. ustedes. Hasta luego.